Para caracterizar estos sistemas, en primer lugar tenemos que tener en cuenta el régimen hídrico, el régimen del agua. O sea, hay humedales en tanto y en cuanto haya una superficie de sustrato inundable hasta 1,50 m, porque si superamos esa profundidad ya nos encontramos en un sistema acuático y no de humedal. Puede ser con agua sobre el suelo o agua subsuperficial no visible, pero que esté cerca de la superficie del suelo, o sea, en una zona de exploración radicular muy cerca del suelo. Entonces, esa definición donde el régimen hídrico cambia generalmente a lo largo del año, o el agua emerge muy poco sobre el suelo, pero se encuentra en una napa, por decirlo así, subsuperficial, hace que visualmente, para el corriente, para el común de la gente, no sea fácil distinguir y decir, estoy parado sobre un humedal. Ahora, hay otras dos condiciones y dos características más que suman a esto para poder identificar. La biota vegetal, las plantas, la vegetación, es una vegetación adaptada a estas condiciones de inundación o de agua muy cerca de la superficie del suelo. Entonces, hay unas características que se llaman vegetación hidromórfica, que es ¿por qué? Y porque son generalmente cespitosas que están adaptadas a esas condiciones donde el suelo tiene muy poco oxígeno, hay una condición de anoxia, hay una condición de inundación que hace que no todas las plantas, no toda la vegetación pueda se adapte a estas condiciones. Y el tercer elemento, que es un tercer elemento ya diagnóstico y ya más para especialistas, es el hidromorfismo. Los suelos hídricos son suelos que tienen ciertas características que marcan el contenido o la falta de contenido de oxígeno y condiciones de reducción en los suelos, condiciones reductoras que hacen que estos suelos tengan unas características, una coloración particular, unos rasgos particulares. Entonces, esas tres condiciones que he mencionado determinan que una zona sea un humedal. Y entonces, ¿cuáles son los, digamos así, para poder explicar, dar ejemplos de esta zona? Bueno, obviamente los humedales más conocidos son los de Corrientes, ¿no? Los humedales en la zona de Liberá, la zona en el Paraná, el delta del Paraná, los bajos submeridionales, que son zonas inundables, donde la ganadería vacuna abunda, también en la zona de Liberá, donde también coexiste la fauna, una gran riqueza de fauna autóctona con ganadería y producciones agrícolas y arroceras. También hay que decir que esta definición involucra a los humedales de tipo artificiales, como son los arrozales. Las arroceras son humedales artificiales, y tan importantes son estos para la fauna que en muchas zonas hay mucha fauna autóctona que depende de los humedales artificiales. Bueno, he mencionado esto del este del país, del noreste del país, pero llamativamente hay humedales en todo el territorio nacional. En la Puna hay humedales, están las vegas de altura, que son, las vegas son esas pequeñas escurrimientos que dependen de agua superficial o subsuperficial, donde puede llegar a haber un manantial o puede llegar a haber unas líneas de escorrentía con humedad suficiente como para crear este tipo de condiciones que había explicado anteriormente. Y otros ambientes característicos de la Puna son los salinos, los salares. Son esas cuencas endorreicas donde en verano, en unas pocas ocurrencias de precipitaciones, se forman lagunas que luego a lo largo del año se secan por evaporación y quedan esas costras salinas
Y bueno, en la Puna tenemos salinas muy importantes, muy grandes, están los salares, uno de los salares más grandes del mundo se encuentra en las salinas argentinas. Esos ambientes crean esas condiciones que había descrito y hay vegetación que depende de estos ciclos de precipitación y evaporación. Entonces tenemos las vegas, las salinas, un ejemplo patagónico son unas vegas particulares que se llaman mallines. Son unas vegas con una abundancia de un agua superficial, subsuperficial, que nutre a unos pastizales que son muy productivos y donde la producción la producción ovina de la Patagonia depende de estos mallines. Son áreas invernadas y veranadas para alimentación de grandes manadas de ganado ovino. Luego más al sur, en la Patagonia, podemos encontrar turberas. Las turberas, que son depósitos biológicos, depósitos de plantas que generaron toda una condición de un suelo absolutamente biológico. Y bueno, tiene esas condiciones también de anoxia, falta de oxígeno, ciclos de agua, vegetación adaptada para este tipo de ciclos biológicos, geológicos y químicos.